Ok, vamos a esperar 3 minutos más y arrancamos con la videoconferencia y los que vayan llegando se van anexando al webinar. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio y los que vayan llegando se vayan anexando. Bueno, quisiera tener algo de feedback de ustedes. Quiero saber si tienen en pantalla la presentación compartida. Reni, ¿tienes la pantalla? Ajá, correcto. ¿Y Alejandro?
Perfecto. Se ve y se escucha bien. Ok. Bueno, sean bienvenidos a este webinar que hemos denominado Inducción a la Tecnología Aeronáutica. El propósito de este webinar es presentarles a ustedes los aspectos más relevantes de la tecnología aeronáutica y su profesionalización con la finalidad de inducir a los interesados en formarse como técnico de mantenimiento aeronáutico. Esta será la agenda por la cual nos regiremos en este webinar. Primero haremos una introducción donde abordaremos una presentación y haremos algunas reflexiones acerca de lo que es un técnico de mantenimiento aeronáutico. Luego entraremos en 4 temas importantes, la columna central de este webinar, que es el primero de ellos. Conversaremos acerca de lo que es la profesionalización de los técnicos de mantenimiento aeronáutico. El segundo, haremos una inducción, un repaso, una vista general de los sistemas, instrumentos y equipos de aeronave. Luego abordaremos cómo es la formación inicial de un técnico de mantenimiento aeronáutico de acuerdo a la regulación aeronáutica venezolana. Por último, haremos una revisión del campo laboral de los técnicos de mantenimiento. Y en el cierre daremos oportunidad para una ronda de preguntas. Intermedio, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos en el que nos desconectaremos para digamos, obedecer a la regulación, a la limitación del Zoom. Y luego, después de esa desconexión, en 5 minutos, ustedes a través del mismo link se vuelven a conectar. ¿Ok? Entonces, ya esas son las reglas y cómo vamos a hacer este webinar. Y bueno, espero que sea del disfrute de ustedes. Primero y principal, en esta introducción hay que hacer una presentación obligatoria, formal. Quien les habla, Marco Gómez. Soy en una maestría en gerencia avanzada en educación de la Universidad de Carabobo. Soy licenciado en educación también de la Universidad Central de Venezuela. E ingeniero en instrumentación y control. También soy técnico de mantenimiento aeronáutico con más de 25 años de experiencia y una habilitación en aviones de ala fija tipo 2. Este webinar se lleva a cabo gracias al auspicio del Centro de Instrucción Aeronáutica Los Aviadores, con sede en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, en nuestra hermosa Venezuela. Y antes de comenzar, de entrar de lleno en los temas, es importante hacer una reflexión acerca de qué es un TMA. Seguramente en internet podrán conseguir muchas definiciones de lo que es un técnico de mantenimiento aeronáutico. Sin embargo, desde mi apreciación particular y mi experiencia, les digo que el técnico de mantenimiento aeronáutico viene a ser una figura organizacional que tienen las empresas que trabajan con aviación para designar a las personas encargadas de planificar, ejecutar, supervisar y registrar todos los trabajos que tienen
que ver con el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Mantenimiento preventivo, todo aquel que se sabe en qué momento se va a realizar, por ejemplo, antes de un vuelo, después de un vuelo, una inspección que se haga cada 3 meses o que se haga por horas de vuelo, por ejemplo, cada 200 horas de vuelo. Y el correctivo, todo aquel que esté dirigido a la recuperación o reparación de una falla. Sabiendo que es ya que es un técnico de mantenimiento aeronáutico, entonces ya podemos entrar en nuestro primer tema haciendo una pregunta de llamado a la reflexión. ¿Es necesario entonces profesionalizar a las personas que van a dedicarse al maravilloso mundo de las reparaciones y del mantenimiento como técnicos de mantenimiento aeronáutico? Esta es una pregunta que no vamos a responder todavía, sino que vamos a tratar de sentar las bases para poder darle esa respuesta. Y para ello vamos a revisar varios aspectos importantes. Para empezar, vamos a revisar lo que son las atribuciones y responsabilidades de un técnico de mantenimiento aeronáutico. Según las regulaciones aeronáuticas a nivel mundial y sobre todo o específicamente en las regulaciones aeronáuticas venezolanas, mejor conocidas como RAB, y más específicamente en la RAB 43, dice que son atribuciones del técnico de mantenimiento aeronáutico efectuar todos los trabajos de mantenimiento y reparaciones para los cuales está certificado. Desde un cambio de caucho, desde un reemplazo de una batería, desde el mantenimiento a un motor de aeronave, al aire acondicionado, todos los trabajos que se hagan en un avión por el cual él esté certificado, puede hacerlos o no hacerlos. Y esos trabajos, a su vez, desprenden una responsabilidad que está establecida en la RAB 43, donde específicamente se refiere a esto como que todo trabajo realizado o supervisado por un técnico de mantenimiento aeronáutico es totalmente su responsabilidad. Reflexionando sobre esto, acerca de esto, entonces debemos decir que es una gran responsabilidad, tomando en cuenta que una aeronave transporta personas, vuela muchas veces sobre poblaciones, y adicional a esto, es una máquina que tiene una importancia desde el punto de vista de transporte bien sea de material o de personas. Entonces, viendo esto, sabemos que ya las leyes están allí y están establecidas, pero adicional a esto debe haber una ética profesional. Y quiero que este término se les quede grabado porque más adelante vamos a hacer uso del mismo. Entonces, las leyes están, pero ¿qué le proporciona la ética profesional a esa persona que trabaja con aviones? Otro aspecto bien importante de revisar es la gran cantidad de sistemas que tiene una aeronave. Una aeronave es un sistema complejo donde confluyen una serie de subsistemas que son propensos y también son susceptibles a fallar, bien sea por fatiga del material o por desperfectos o inclusive por fallas humanas o meteorológicas. Hay un sinfín de razones por las cuales los equipos que conforman una aeronave pueden fallar.
y el técnico de mantenimiento aeronáutico debe profundizar en el funcionamiento, en el funcionamiento de esos equipos, de esos sistemas. Es decir, que el técnico de mantenimiento aeronáutico debe prepararse, debe formarse y debe estudiar constantemente y actualizarse acerca de los sistemas con los cuales él trabaja. Otra reflexión importante hacer en este apartado de este tema es ¿qué se necesita para obtener una licencia como técnico de mantenimiento aeronáutico? La RAP 60, que es la regulación aeronáutica donde se establecen los requisitos para obtener licencias de diferentes tipos y entre ellas la del técnico de mantenimiento aeronáutico, establece que una persona que desee ser técnico de mantenimiento aeronáutico debe ser primeramente mayor de edad. Es decir, debe tener más de 18 años. ¿Y por qué es este requisito? Bueno, porque la ley con ello asegura de que esa persona sea responsable de sus actos. Luego, haber aprobado un curso que no puede ser cualquier curso. Es un curso que sea impartido desde un centro de instrucción aeronáutica certificado por la autoridad aeronáutica. Es decir, la autoridad aeronáutica, que es el INAC, solicita una serie de requisitos a quienes quieran abrir un centro de instrucción aeronáutica, y una vez que esa organización pasa esas pruebas y cumple con todos esos requisitos, entonces el INAC le otorga un código de centro de instrucción aeronáutica. En el caso, por ejemplo, del centro de instrucción aeronáutica Los Aviadores, es el número 57. Quiere decir que este es un centro de instrucción aeronáutica certificado por el INAC. Y como tercer y último requisito, aprobar una evaluación que aplica el mismo INAC, una vez que tenemos los otros 12 requisitos. Viendo todo esto, entonces volvemos a la pregunta reflexiva que nos llevó a hacer todo este análisis. ¿Es necesario entonces profesionalizar a las personas que van a trabajar reparando y manteniendo las aeronaves? Y la respuesta, obligatoriamente, hay que pasarla por dos términos que mencionamos anteriormente. Uno es la ética profesional y el otro es la formación profesional. ¿Cómo obtenemos ética y formación profesional? Capacitando al aspirante que desee ser técnico de mantenimiento aeronáutico. Y esto forma parte de la profesionalización. Entonces, queda respondida la pregunta. Por supuesto que es necesario profesionalizar al futuro técnico de mantenimiento aeronáutico. Para ello, una buena opción es el Centro de Instrucción Aeronáutica número 57, Los Aviadores. Nuestro siguiente tema que vamos a abordar es el de los sistemas, instrumentos y equipos que conforman una aeronave. Vamos a hacer una revisión de los más importantes en un orden general. Primero, pudiéramos agrupar todos estos sistemas, equipos e instrumentos en 4 grandes conjuntos, que serían la estructura, también conocida como la célula, que no es más que el caparazón de la aeronave, los sistemas mecánicos, donde podemos incluir sistemas hidráulicos y sistemas de alimentación neumática. También tenemos los sistemas motopropulsores, no es más que los motores, y el sistema eléctrico, donde pudiéramos incluir el sistema de alimentación eléctrica o de generación, la aviónica, que no es más que la electrónica del avión,
y todos aquellos subsistemas que están diseñados para crear confort en los pasajeros. Vamos a detallar cada uno de estos grandes conjuntos. La estructura. La estructura muchas veces es conocida como fuselaje, aunque no es la terminología más correcta, porque el fuselaje propiamente dicho viene siendo solamente el tabaco de la aeronave, es decir, el cilindro central de la aeronave. Podemos ver estructuras de diferentes tipos. Por ejemplo, esta que tenemos en pantalla de un avión sencillo, un avión pequeño. Podemos ver un fuselaje, como les dije, es el cilindro central de la aeronave, el empenaje que viene a ser la cola del avión, los planos, que también coloquialmente decimos las alas del avión, un receptáculo del motor, de la planta de potencia, y en este caso un tren de aterrizaje sumamente sencillo. Pero así como hay aviones sencillos, también tenemos este otro tipo de aeronaves, un poco más compleja. Aquí podemos ver cómo se subdivide, cuántas partes tiene el fuselaje o la estructura de una aeronave. De toda la estructura de la aeronave, la parte principal es el fuselaje. Y así tenemos fuselaje, vamos a admitir a Reni, a ZTE, Blade, A5. Entonces, tenemos fuselajes especiales o que llaman un poco la atención, como es el caso de este Airbus Beluga, que tiene esta forma especial. Debe su forma a que es un avión de transporte de carga y está especializado en esta área. Tenemos otros fuselajes como este, por ejemplo, de este bonito Embraer 170. Si vemos un corte transversal de este fuselaje, vemos cómo es la distribución de los compartimientos internos de la cabina, y podemos ver los asientos internos y podemos ver cómo se distribuye el equipaje tanto debajo como arriba. El equipaje de mayor peso debajo y en los maleteros los equipajes de menor peso. Algunos tipos de fuselaje, porque los fuselajes, dependiendo de el uso que se le vaya a dar o el uso para el cual esté diseñado la aeronave, el fuselaje tiene varias formas. Aquí podemos ver algunas de ellas. Fuselaje para un vuelo subsónico, para vuelos supersónicos de alta velocidad, para hidroavión, etcétera, etcétera. Ok. Bienvenido, Reni, otra vez. Entonces, tipos de fuselaje hay muchos. Aquí podemos ver una muestra de la gran cantidad de formas de las aeronaves y los fuselajes que están destinados a cada tipo de función, pues, de cada uno de ellos. A los fuselajes hay que añadirles superficies de sustentación. ¿Qué son las superficies de sustentación? Bueno, aquellas que están diseñadas para mantener el avión en el aire. Para que ese fuselaje logre despegar, tenemos que añadirle planos. Y esos planos, que comúnmente llamamos alas, pueden tener diferentes formas y rigidez o flexibilidad. Muchas veces los planos tienen las bases donde se instalan las plantas de potencia, es decir, los motores de la aeronave.
Continuamos. De la distancia que hay entre la punta de un plano hasta la punta del otro plano, se obtiene la envergadura de una aeronave. Es decir, esa línea roja que ustedes ven allí, esa distancia es la que determina cuál es la envergadura de todas las aeronaves. Distancia entre punta a punta de los planos. Vamos a revisar ahora el conjunto de mecánica de la aeronave. Entre las partes mecánicas más importantes tenemos lo que se denominan las superficies de control, que son superficies móviles destinadas a que el piloto tenga la posibilidad de variar el rumbo con el que vuela el avión. En este caso vemos algunas de las más importantes que casi todos los aviones tienen esta superficie. Por ejemplo, tenemos las llamadas slats, spoilers, flaps, el aileron o como decimos en español, alerones, el rudder y los elevadores. Vamos a detallar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos los alerones. Los alerones tienen la particularidad que son las superficies móviles que están en el borde de fuga del plano, es decir, en la parte de atrás de las alas y en la punta más hacia el exterior, más alejada del tabaco de la aeronave, del fuselaje. Y otra particularidad por la que podemos identificar los alerones es porque ellos se pueden mover juntos, bien sea hacia arriba o hacia abajo, o se pueden mover de forma distinta, es decir, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y ellos sirven a través de este movimiento para obtener el movimiento de alabeo en la aeronave. Los flaps son parecidos a los alerones, pero son los que están en la parte más cercana al fuselaje. Y estos no se mueven de forma distinta, sino que se mueven solo para emparejarse con las alas o pueden bajar para aumentar la superficie de sustentación de las alas. Su función es esa. Ok. Continuamos. Los spoilers. Los spoilers también son llamados aerofrenos. Son superficies diseñadas para ofrecer una resistencia mayor al flujo laminar o, vamos a decirlo de alguna forma que se pueda entender, al aire que impacta contra la aeronave. Esto sirve para reducir bruscamente la velocidad de la aeronave en los momentos críticos en que esto se requiera. También están los slats. Los slats son superficies hipersustentadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que accionan de manera hidráulica o a veces, o la mayoría de las veces también eléctrica, para aumentar la curva de sustentación del plano. En este caso, esto es una vista lateral o un corte lateral de un plano de aeronave, de un ala, y así es como se ven los slats cuando están desplegados en una foto real. Un Airbus 300. También están los estabilizadores horizontales, que son esas pequeñas alas que se ven en la cola de los aviones. Estos estabilizadores horizontales tienen, como su nombre lo indica, tienen la función de estabilizar horizontalmente el avión, es decir, que no
Si el avión no tuviera estas pequeñas alas en la parte de atrás, entonces el avión no tuviese control sobre el vuelo horizontal, recto y nivelado. En este caso, en la foto, vemos unos estabilizadores horizontales bastante grandes de un avión Airbus 400. Están también en la cola del avión, está también, además del estabilizador horizontal, está el estabilizador vertical. En este caso, en la foto vemos cómo trasladan un estabilizador vertical de un Airbus A350 y aquí ya lo vemos instalado en su receptáculo original. Tanto el estabilizador horizontal como el estabilizador vertical forman parte de la cola de la aeronave y en ellos se encuentran otras superficies de control de vuelo como son el rudder, que es el encargado de variar el rumbo de la aeronave. Están los trim tabs, que son pequeñas superficies que sirven para compensar el vuelo, por ejemplo, cuando hay viento cruzado u otros, y están los elevadores, que son estas aletas, perdón, que se encuentran en la cola de la aeronave y que sirven para subir o bajar la nariz del avión. De acuerdo a la disposición de estos elementos, de estos dos elementos que hemos mencionado, tanto estabilizador vertical como horizontal, en la cola de la aeronave, entonces tenemos diferentes tipos de cola de avión. Por ejemplo, la estándar, en forma de T, en forma de cruz y así sucesivamente. Los trenes de aterrizaje. Podemos tener trenes de aterrizaje tan sencillos como este pequeño de un Piper 28 o también podemos tener trenes de aterrizaje sumamente complejos como por ejemplo este de un Boeing 777. Pero la función de ellos es darle movilidad a la aeronave cuando está en tierra, bien sea en una carrera para despegar o en una carrera cuando viene aterrizando o cuando está taxiando por las zonas del aeropuerto, el aeródromo. Y así vamos a revisar ahora el otro conjunto que es el del grupo motopropulsor. El grupo motopropulsor no es más que los motores, lo que le da empuje a la aeronave. Y de ellos hay varios tipos. Por ejemplo, hay motores a pistón, como este viejo motor radial, que tiene la particularidad que los pistones son concéntricos, todos apuntan hacia una cámara de combustión central. Ya estos motores ya prácticamente no se usan. Tenemos este motor a pistón de un avión a hélice, es análogo a un motor de un carro, sin embargo con algunas diferencias. Este también es un motor a pistón, un motor marca Rolls-Royce. Rolls-Royce es fabricante de muchos motores de aeronaves de aviación civil. Tenemos ya un avance mayor cuando pasamos de los motores de pistón a motores de combustión interna, lo que comúnmente conocemos como turbina. La turbina no es más que un motor que a través de la inyección de combustible en unas cámaras como estas, mezcla ese aire con ese combustible con el aire que absorbe por aquí por la etapa de admisión, luego la comprime con estas ruedas con álabes, que son como unas aleticas mínimas que van comprimiendo ese aire y cuando aquí hace la explosión, el aire sale expelido por la parte de la tobera de escape y al salir por allí le da el impulso a la aeronave. Así se ve en el dibujo demostrativo y este es el aspecto
real de una turbina. Tenemos turbinas de varios tipos y bueno, así son cuando ya están montadas en la aeronave. Y el siguiente conjunto, uno de los más importantes porque se interrelaciona prácticamente con los otros subconjuntos, con todos los demás subconjuntos, es el sistema eléctrico de la aeronave. Y algunas de las cosas más importantes que podemos ver en el sistema eléctrico es que ha ido evolucionando con el tiempo, ya que antes los aviones prácticamente utilizaban solamente la electricidad para la chispa de encendido de la chispa que encendía el combustible internamente en el motor. Luego hubo avances como este avión de la Segunda Guerra Mundial, este P-51 Mustang, el primer turbohélice. Y luego podemos decir que cada día la aviación se va dirigiendo a realizar aviones cada vez más eléctricos. En la actualidad, los aviones tienen gran cantidad de elementos y subsistemas, motores que requieren mayor alimentación eléctrica porque son de mayor potencia, presentan más comodidades y confort, y esas mayores comodidades y confort exigen de una mayor generación de electricidad. Entonces todas esas necesidades van llevando a que los aviones de hoy en día sean más y más eléctricos, y todo indica que en el futuro van a ir siendo mucho más. Bueno, luego, después de este receso que vamos a abordar ahorita, vamos a revisar el suministro de la generación eléctrica en las aeronaves, cómo se realiza. Ahorita vamos a, como les dije, vamos a desconectarnos y en 5 minutos con el mismo link que se les entregó, volvemos a la reconexión.